Para comenzar, tenemos el concepto de derecho laboral. El derecho laboral es aquel conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular las relaciones entre patrones y trabajadores derivadas de la rama del derecho público. Después tenemos 4 tipos de derechos que se derivan de este. El primero es el derecho individual del trabajo, que se encarga de regular las relaciones entre patrones y trabajadores. Después está el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo se encarga de regular la relación entre patrón y sindicato. Después está el derecho procesal del trabajo, que se encarga de regular todas las controversias que pueden surgir entre patrones, sindicatos y trabajadores. Y por último, está el derecho social, que se encarga de regular que todos los trabajadores cuenten con derechos en aspectos de vivienda, higiene, seguridad y capacitación. A continuación se hablará del derecho laboral. Es importante saber conocerlos, ya que en toda relación de trabajo existe tanto como un trabajador como un patrón, los cuales todos tienen derechos y obligaciones. Esto con el fin de poder llevar a cabo sus actividades diarias, además de que como trabajador es importante que los conozcas para que tus derechos sean respetados y puedas tener así un trabajo digno y un bienestar tanto social como profesional. Y ahora vamos a hablar de las obligaciones de los trabajadores según el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. En la fracción 1 nos habla de cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. En el artículo 3 nos habla de desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante. Otra fracción del cual vamos a hablar es la fracción 4, el cual nos habla de ejecutar el trabajo con la intensidad y cuidado y esmero apropiados. Después hablaremos de la fracción 6, 7 y 8. En la fracción 6 nos habla de restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que éste les haya dado para el trabajo. En la fracción 7 nos habla de observar las buenas costumbres durante el servicio y en la fracción 8 nos habla de prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesite cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o el patrón. Los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen como derechos básicos el trabajo y libre elección de profesión u oficio, libre sindicación, negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo, huelga, reunión, información, consulta y participación en la empresa. De los derechos más importantes que tiene un trabajador al iniciar su relación laboral son las prestaciones laborales, que son el salario, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical, las horas extras, alimentos, propinas, participación en las utilidades, habitación y seguridad social. Uno de los derechos más importantes para los trabajadores es el derecho de habitación, que viene en el artículo 123 constitucional. Este obliga a los patrones a darle una vivienda a sus trabajadores. Sin embargo, esta obligación de carácter social suele ser imposible de cumplir o resulta muy complicado para los patrones hacerlo. Por lo mismo, la Constitución permite la creación de un organismo que administre los fondos de vivienda que permiten relevar al patrón del cumplimiento de esta obligación. De esta necesidad surge el organismo que hoy conocemos como Infonavit, que surgió en el año de 1972 y cuyos recursos son destinados a financiar casas habitación en beneficio de la clase trabajadora. Para que el trabajador tenga acceso a un financiamiento de Infonavit, es necesario que el patrón aporte el 5% del salario del trabajador al Infonavit, pues eso se establece como una obligación impuesta al trabajador en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo. Otros de los derechos relevantes que tienen los trabajadores son los derechos obtenidos por preferencia o por antigüedad. En el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo se establecen los derechos por preferencia que adquieren los trabajadores, los cuales son que los mexicanos tienen derecho sobre quienes no lo sean, los que hayan servido satisfactoriamente por más tiempo, los que tengan a su cargo una familia respecto a los que no la tienen, los que hayan terminado su educación básica respecto a los que no la hayan terminado, así entre otras
preferencias que tienen estos trabajadores. Por su antigüedad, los trabajadores van ganando derechos. Algunos de estos pueden ser que no puedan ser despedidos tan fácilmente de alguna empresa, que en caso de renuncia voluntaria se les tenga que pagar una prima de antigüedad. En caso de reajuste de personal, se despedirán primero a los más nuevos, y en caso de una demanda, el patrón no puede evitar la misma pagando la indemnización prevista en caso de trabajadores eventuales. Estos son derechos que se ganan por antigüedad, que por lo general son de 15 años o más trabajando en una misma empresa. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Para determinar el monto de salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Y la prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Hablaremos acerca de los medios de defensa. Los medios de defensa surgen cuando cualquier trabajador o patrón, a través de las autoridades fiscales, detectan que cualquier acto o resolución no se hace de acuerdo a la ley. Es aquí cuando se interponen dichos medios de defensa. Mi compañero Juan y yo les hablaremos acerca de los 6 más concurridos por los trabajadores y patrones. El primero es la Ley del Seguro Social. En la Ley del Seguro Social atiende principalmente a quejas que responden a resoluciones que tienen que ver con las cuotas obrero-patronales que se han omitido, así como resoluciones que tienen que ver con devoluciones de cantidades que no fueron de acuerdo a la ley, así como resoluciones de crédito fiscales. Después tenemos la ley del Infonavit. En la ley del Infonavit se atienden principalmente quejas que tienen que ver con inscripción, derecho de créditos, y estas, al momento en el que se inscribieron en un periodo de 15 días, no fueron atendidas. Es inmediatamente que tienen que atenderse cuando surja dicha notificación de queja. Por último, tenemos la ley del comercio exterior. Cuando hablamos de la ley del comercio exterior, hablamos de quejas que responden en materia de mercado de países que presentan quejas donde se nieguen a permisos y a certificaciones de origen. A continuación, les mencionaré 3 medios de defensa más para el contribuyente y los diferentes tipos de medios que tienen para defenderse en caso de que un órgano del Estado no les cumpla al 100% su derecho. El primero de ellos es el Código Fiscal de la Federación, el cual tiene como el recurso de revocación. Este es un medio de control interno cuyo propósito es que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si éste estuvo conforme al derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. En este caso es para cuando se afecten directamente el interés jurídico a terceras personas o que dicten las autoridades, que se dicten las autoridades aduaneras. El segundo que tenemos es el juicio de nulidad. Aquí es el juicio contencioso administrativo. Es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente, por verse afectado por actos de la autoridad, decretos y acuerdos de carácter general, puede demandar directamente la nulidad del acto, decreto o de acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. El tercero y último de ellos es el juicio de amparo. Este es muy importante ya que es un medio jurisdiccional de control constitucional con el cual una persona, en este caso el contribuyente, acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley cuando se siente que éste vulneran sus derechos fundamentales. En este caso tenemos 2 tipos de amparo: el directo, que dicta las sentencias definitivas, y el indirecto. En este se trata más que nada de las leyes federales
de los tratados internacionales y actos de imposible reparación dentro del juicio. Estos son todos los medios de defensa que existen para el contribuyente y para la protección del mismo. Espero que les haya servido de información. Muchísimas gracias por su atención.